Es imposible preguntarle a alguien si sabe de qué se trata el caso de Edita Guerrero y de que digan que la respuesta sea no, no he escuchado. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de eso. A mi parecer ya es un exceso, porque se ha generado muchísimo morbo, sensacionalismo alrededor de un tema que finalmente tiene que ver con la muerte de una persona muy querida que representaba nuestra música, que tenía una banda que contaba con el éxito y con el cariño de muchísima gente, incluso desde hace años de años, no como suele suceder ahora que en Lima hemos descubierto que existía una agrupación, Corazón Serrano, y bueno, y toda la historia que hay detrás. Esto en provincias viene siendo un hit desde hace más de 10 años, si no me equivoco. Lo cierto es que tras la muerte de Edita Guerrero, tal como suele suceder con personajes muy populares, muy queridos, la gente tiende a idealizar, a crear una especie de santidad alrededor de ese ser querido, esa persona que durante muchos años fue abrazada por el pueblo y que, bueno, pasa a otra vida, fallece, muere. Pero cuando se genera toda esta ola que empieza a su vez a desprender rumores, chismes de que podría haber sido un asesinato, no una muerte por un aneurisma, como se dijo en un inicio, pues obvio que la historia pasó a cobrar una dimensión que creo ya que ha escapado de lo que cada persona que conocía este tema creía que podía ser normal. O sea, ya es un asunto que incluso se ha convertido en la prioridad nada menos del Ministerio Público. Como ustedes bien saben, hace poco se llevó a cabo la exhumación del cadáver de Edita Guerrero y los médicos forenses, los peritos, determinaron de que no había muerto por aneurisma, que tenía 36 lesiones en el cuerpo y que les parecía sumamente extraño de que los doctores que la habían revisado cuando ella llegó a la clínica antes de morir no hubiesen detectado, no hubiesen puesto en el informe de necropsia de que había fallecido la cantante. Eso ha generado evidentemente dos versiones y estas dos versiones a su vez tienen a las familias divididas porque el principal sospechoso es justamente el ex esposo de Edita Guerrero y parece que a nadie le importa que hay niños y que hay gente que realmente necesita hacer un duelo, que se tiene que investigar porque hay una nueva versión que tiene otra corriente. Por supuesto que sí, estamos hablando de una persona que murió y si hay alguien que la mató, pues esa persona sea condenada y que sobre esa persona, Paul Olórtiga o no, caiga todo el peso de la ley. Pero realmente la mataron, estamos hablando de un caso de feminicidio, de parricidio, como dice el Ministerio Público, que hasta conferencia de prensa ha dado sobre este tema, o de verdad hay un aneurisma, que es lo que dicen los médicos que hasta ahora defienden esa conclusión y que están siendo procesados también, van a ser investigados por el Ministerio Público que se está llevando, que está haciendo las pesquisas del caso. Vamos a hablar de todo eso a partir de ahora y con la seriedad que amerita el tema y con expertos, por supuesto, y gente muy seria y muy reconocida. Estamos aquí en el estudio con el abogado penalista Julio Rodríguez. Estamos vía Skype con el antropólogo forense José Pablo Baraybar, que está en El Salvador, pero que ha tenido suficiente buena onda como para atender nuestro llamado y que seguramente nos va a aclarar un poco más el tema desde el punto de vista forense, médico. Y en un rato más me dicen que llega el abogado de la familia Guerrero, que es el doctor Medardo López. Empiezo con Julio. Julio, gracias. Gracias por estar aquí. No, Juliana, gracias a ti por la invitación. Julio, es rarísimo, ¿no? El Ministerio Público, a través del propio fiscal de la Nación, manifestó que no tenía ni suficientes recursos, ni tiempo, ni personal para llevar a cabo todas las investigaciones que se requieren por los actos de corrupción que han salido a la luz y que están relacionados a los gobiernos regionales, a los municipios, al caso Orellana y demás. Pero sí salen y hacen una conferencia de prensa para decir Edita Guerrero fue asesinada, acá no hubo un aneurisma y orden de detención preventiva contra el principal sospechoso, que es el ex marido y que ahora sabemos que es que está no habido. ¿Para ti esto es una cortina de humo? ¿Hay algo, hay gato encerrado detrás de este caso tan escandaloso y morboso? Mira, por lo menos si no hay una cortina de humo, hay una actitud de las autoridades que es bastante irresponsable, porque están valorando una serie de elementos
que el caso tiene y que por lo menos lo que se ha visto en esta audiencia que ha sido pública, pues en mi opinión no da como para siquiera generar pues, una comparecencia con restricciones respecto a la persona que hoy se coloca como principal sospechoso, cuando a la larga lo que tendría que haber hecho, y no solo hay que tomar en consideración la actitud del Ministerio Público, sino sobre todo porque allá en Piura, como en otras 14 regiones del país, se está aplicando el nuevo código. Y la responsabilidad que una persona tenga una detención ilícita ya no corresponde al Ministerio Público, sino corresponde al juez. Claro, y además la orden de detención y prisión preventiva es por 9 meses. Es decir, la Fiscalía se va a tomar su buen tiempo en investigar. ¿Y qué pasa si ese señor no fue? Y no solo eso, sino que el principal elemento de juicio, como le llaman ahora, elemento de convicción, para que esta persona tenga esta orden, radica en la existencia de una exhumación que arrojó una nueva necropsia, 3 meses después aproximadamente, de la muerte, teniendo una primera versión en donde esta versión se contrapone radicalmente a la segunda. Mira, solamente por un criterio de sensatez y casi de sentido común elemental, yo, juez, tengo un informe médico que me dice A y tengo un informe médico que me dice B. Busco el C. Así es, o busco que discutan entre ellos para que yo, frente a la discusión, pueda enriquecer mis conocimientos y tomar una decisión. Pero si yo tengo una duda respecto a los hechos, esa duda, y lo manda la Constitución, tiene que favorecer al investigado. Claro, pero el abogado, por ejemplo, de Paul Olórtiga, decía, nosotros tenemos pruebas fehacientes para demostrar que el cuerpo supuestamente exhumado y que fue, digamos, analizado por expertos médicos forenses, peritos del Ministerio Público en la necropsia que se le practicó, no era el de Dita Guerrero. Entonces, ¿por qué no salen con ese material a, digamos, discutir este informe que no les favorece y en vez de ello desaparece el principal sospechoso? Si el que no la debe, como dice el dicho, no la teme. Sí, pero lamentablemente lo que se ha podido ver también por los medios es que las condiciones dadas, tu introducción fue muy clara, es decir, estamos hablando de un caso que genera un fervor popular. ¿Tú crees que van a poder dar garantía de la integridad de esta persona si es que es puesta en un penal? Sí, pues es cierto. Entonces, y además la familia... A ver, y además nuestro sistema legal es bien claro. Yo tengo derecho a rehuir la detención que pese en mi contra. Y por eso no tienen que calificarme peyorativamente. Yo puedo resistir el momento de la ejecución de la orden y no cometo desobediencia a la autoridad. Y el Código así lo reconoce. Entonces yo tengo derecho a cautelar mi libertad, sobre todo si entiendo que esta está siendo vulnerada no de manera lícita, sino a través de valoraciones que pueden ser abiertamente cuestionadas. Claro. Y tú comenzaste diciendo algo que es importantísimo. Lo primero que tiene que valorar un juez para que una persona pueda estar detenida preventivamente es si esta persona se va a fugar o va a entorpecer la actividad de prueba. Y si yo tengo familia acá, si yo tengo toda mi actividad económica acá, mi profesión está acá, mi casa está acá, mis bienes están acá, tengo arraigo. Sí, claro. Entonces, no hay fuga. Además tiene hijos, y, o sea... Y muy pequeños. Y muy pequeños. Acaban de perder estos menores a su madre, ¿no? Y van a perder a su padre cuando a esa edad el núcleo esencial lo corresponden para el desarrollo e integridad de estos menores los dos padres. Sí, no, claro. Además, como están las cosas, de hecho, el Ministerio Público está en esta situación. Yo lo veo así, ¿no? Como que, claro, todo el mundo nos exige que investiguemos la corrupción que hay. Ha salido el Procurador Anticorrupción diciendo que el 92% de los alcaldes actualmente tienen denuncias por corrupción. Entonces nos centramos en el tema Edita, porque si bien lo otro puede ser más trascendental, más importante para el bienestar del país, este caso específico se convierte en la telenovela que nos alimenta a todos, porque todos tenemos un lado morboso. Si no, no existiría tanta información y tantas notas y tantos reportajes alrededor de ese tema, tal como sucedió con el caso y sigue sucediendo con la muerte de Miriam Pfeffer, por poner un ejemplo similar. Todo el mundo quiere saber algo más de Edita. Entonces, claro, decirles, no, señores, este hombre es el exmarido, efectivamente, ha aparecido un nuevo documento que se tiene que contrarrestar con lo que ya se sabía, pero no se verá en ningún lugar, quiere estar cerca a sus hijos y va a venir al juicio oral, a las audiencias a las que se le cite, pero no tenemos por qué detenerlo. Pero la gente pide, captura, captura, lo queremos, porque siempre buscan al malo y al bueno de la historia, al asesino, al que mató, al feminicida, al parricida.
Y a veces no es así. No estoy diciendo que Polo Ortiga sea inocente, no me corresponde a mí averiguarlo tampoco, pero creo que ya esto está alcanzando, como decía hace un rato, un nivel que no lo está controlando la autoridad cuando debería ser así, porque el pueblo, nosotros, los televidentes, los que vivimos de esto, los que comemos esto todos los días, no vamos a poner un freno, lo tienen que poner las autoridades. Y obviamente cuando la detención preventiva constituye un supuesto excepcionalísimo. O sea, estamos partiendo del mundo al revés. En el sistema nuestro, todo proceso debe iniciarse por regla con comparecencia. Esa es la regla. ¿Cuál es la excepción a esa regla? Comparecencia con restricciones. Vas al juzgado, me dices qué estás haciendo, registro biométrico, impedimento de salir del país. La excepción de la excepción es que una persona la detengan, porque la persona es altamente peligrosa. Pero en este caso, ¿dónde está el nivel de peligrosidad que representa este señor para el proceso? Yo quiero hablar ahora, Julio, si me lo permites, con José Pablo Baraybar, que es un antropólogo forense muy reconocido que trabaja en todas partes del mundo. Además, lo conozco, tengo la mejor impresión de él, sé lo serio que es para realizar un trabajo tan metódico, tan analítico como el que él lleva a cabo. Y él conoce el caso porque además revisó la historia clínica. José Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? José Pablo, bueno, nada, disculpa por molestarte a esta hora, sabemos que estás en El Salvador trabajando, pero quiero pedirte que me hables de ese detalle que tú ya conoces, porque tengo entendido que a la hora que revisaste la historia clínica de Edita Guerrero, viste que en la tomografía no se veía una luxación, que es lo que según la necropsia que lleva a cabo a la hora de exhumar el cuerpo el Ministerio Público, sí existía, además de las 35 otras lesiones en el cuerpo. Mira, el tema es más complejo que eso. Cuando leí el expediente, que incluye el protocolo de necropsia y también hay testimonios de la familia, me pasaron el expediente por ahí porque yo no conocía el caso en realidad, y la prensa me lo pasó. Básicamente yo estaba fuera del país, no tenía ni la menor idea ni quién era esta persona ni nada por el estilo. El tema es más complejo. Vamos a empezar por el principio. El primer punto es que el protocolo de necropsia no ha sido hecho por peritos. El protocolo de necropsia es hecho por una perito, una. Medicina legal normalmente, como parte de su procedimiento estándar o lo que fuera, utiliza 2 peritos para hacer una necropsia. Son 2 peritos que firman. Y hay que haber un consenso y de alguna manera una manera de poder consensuar observaciones. Eso ocurre en todos los casos. En este caso es una sola perita. Es el primer punto. El segundo punto, en el certificado, en el protocolo de necropsia, aparecen los documentos entregados a la perito, ¿no es cierto?, que ha hecho la exhumación y la necropsia, donde figura la historia clínica. Está marcada ahí que ha recibido la historia clínica y el certificado de función. Sin embargo, el peritaje de necropsia no incluye el análisis de la historia clínica. Esto es grave. ¿Por qué es grave? Por una simple y una razón, y acá no hay que ser especialista en nada, es sentido común. Si tú exhumas un cuerpo 3 meses después de muerto, al cual le han puesto un poco de formol, lo que sea, ese cuerpo está descompuesto. Por lo tanto, tú no vas a poder ver, así tengas los ojos biónicos, lo que vio las personas que trataron a la persona en vida. Si tú hubieras hecho la necropsia el día que la persona falleció, es una cosa, pero 3 meses después es otra, ¿correcto? De acuerdo, José Pablo, perdón que te interrumpa, pero lo que llama muchísimo la atención, más allá de lo que tú explicas y que además eres el experto, el especialista en estos temas, es que existan 2 resultados tan diferentes. O sea, uno habla de un aneurisma como causa principal de la muerte de Edita Guerrero y no reconoce ningún tipo de lesión. Y no estamos hablando de 2 o 3 que pueden haber pasado desapercibidas frente a cualquier médico, incluso de lo más experimentado. Estamos hablando de 36 lesiones. Y no, el otro, pero acá hay un... Sí. Claro, pero te interrumpo yo ahí para tomar justamente responder a esto antes que sigas, porque esa parte es súper importante. Y decirle a Julio Rodríguez también, porque dijo un punto importante. Acá hay un problema más complejo aún. La única información que puede valer la pena y que tiene calidad son las imágenes que fueron tomadas a la persona en vida,
¿correcto? La tomografía, la angiotomografía, que son diagnósticos de imagen que no son discutibles, controvertibles, porque los ves, está, digamos, el aneurisma lo estás viendo ahí, o sea, no te lo inventas, no es una interpretación de que tal vez le duele la cabeza y sea un aneurisma, lo estás viendo el aneurisma. El aneurisma es una pelotita, por decirlo de alguna manera, es una dilatación de un vaso y la ves ahí, ¿correcto? Ok, pero perdón, José Pablo, en el certificado de necropsia que arroja este perito y que además fue anunciado y presentado por el Ministerio Público, ¿no hay fotografías que acompañen la versión que habla de 36 lesiones? En el protocolo de necropsia que yo tengo, que es una fotocopia, yo no puedo ver en las fotografías que hay porque son en blanco y negro qué cosa está mostrando, pero lo que sí refiere ese protocolo de necropsia es que las contusiones que ella habla, esos hematomas o lo que fuera, han sido corroborados por un diagnóstico de anatomía patológica, o sea que han sacado un pedacito de tejido y lo han visto en un microscopio. Sin embargo, en la copia que yo tengo no se anexa el análisis de anatomía patológica, que te dice qué cosa es cada muestra. Y acá viene otro tema más, y Julio va a entender perfectamente a qué me refiero. ¿Cuál es la cadena de custodia sobre las muestras que tomaron para pericias auxiliares? En otras palabras, ¿cómo sé yo que la muestra enviada a anatomía patológica, si fue hecho, es de ese cuerpo o no? De acuerdo. José Pablo, te voy a pedir que te quedes un ratito, que nos esperes un rato, porque voy a presentar al abogado de la familia Guerrero. Él es el doctor Juan Manuel Díaz, a quien por supuesto le doy la bienvenida. Gracias, y con el que también quiero hablar acerca de puntos que forman parte de esta historia que de pronto tiene muchos más tentáculos que incluso cualquier otra, ¿no? Porque está la discusión por la necropsia, la historia clínica, lo que dicen los médicos, lo que dice la perito, la aparición del propio fiscal de la Nación dando su opinión sobre el tema, adelantada seguramente, lo que opinan los penalistas y lo que dice y siente la familia. Ustedes lo que han comentado, y digo ustedes porque usted finalmente representa a la familia de Edita, es que están creando una cortina de humo. Y la otra parte, es decir, quienes defienden a Polo Lórtiga, el principal sospechoso, aseguran de que lo que está buscando la familia de Edita Guerrero, sus representados, son beneficiarse económicamente. Esto en verdad resulta ser algo ya muy extraoficial. De verdad no es parte del proceso, el parte de enriquecimiento ilícito. No tiene fundamento básico, por decirlo, ¿no es cierto? No hay un fundamento en lo que ellos refieren, este tema de que sería un tema de porque enriquecerse por un tema de dinero. Lo que creemos nosotros es que esto se ha rodeado, se ha manoseado demasiado y se ha vuelto un tema mediático, más que otra cosa. Nos estamos olvidando del proceso. Claro, pero eso la gente podría decir finalmente los favorece a ustedes, porque si ya prácticamente condenaron a Paul Olórtiga y consideran que él es la persona que mató a Edita Guerrero porque le dan mucha más, evidentemente, fe al certificado de necropsia que lo que arrojó la historia clínica y lo que dio a conocer el grupo de médicos que atendió a la cantante, pues es obvio, ¿no? No, bueno, primero que nosotros no lo hemos condenado. Segundo, que la persona de Paulo Lórtiga aún no ha sido condenado. Hay un resultado de necropsia que dice que tiene 36 lesiones. ¿Ok? Eso es clarísimo. De las cuales una lesión es la mortal, que causa una luxación, ¿no es cierto? En el cuello, en la nuca, puedo decírselo más claro. Está clarísimo el tema. Entonces, nosotros a partir de ahí es que tomamos mucho más fuerte este proceso, porque la familia ha mantenido siempre un perfil muy bajo a raíz de esto. Claro, pero en la tomografía, por ejemplo, como lo decía José Pablo Baraybar, no se ve esa luxación que supuestamente le causó la muerte a Edita. Y está el informe de los primeros médicos que son los que la atienden y dicen, ¿ustedes creen que esta mujer con 36 lesiones internas y externas con una luxación pudo haber entrado a la clínica caminando, pudo haber hablado incluso todo y haber tenido comunicación con sus familiares y amigos antes de morir? ¿Cómo es que no van a creer que nosotros pasamos desapercibidos 36 golpes? A ver, vamos a dejar algo claro. Vamos a contar algo y voy a decir algo que existe dentro del expediente.
la versión que se saca que la señora entró caminando por sus propios medios al hospital de la clínica no es cierto, para nada. Dentro del expediente existe la declaración de la persona que atiende a la señora Eda Guerrero cuando ingresa al hospital y las declaraciones de las partes que supuestamente la llevaron también. Y ellos declaran que la señora fue llevada e ingresada al hospital en una silla de ruedas. El ingreso a la clínica es en una camilla. Esa es la declaración de ellos y eso es lo que existe en el expediente. Doctor, no hay otra cosa más, pero eso usted está dice algo clarísimo. importante, ¿no? Nosotros en realidad empezamos a salir en medios de comunicación, exigir que se investigue esto a raíz de que se lleva a cabo la exhumación del cadáver y de pronto nos dicen que el cuerpo de esta familiar tan querida que ya no está tiene 36 lesiones. Yo también como familiar obviamente haría pues lo mismo, pero ustedes, es decir, me refiero a los familiares de Edita, ¿no se dieron cuenta? ¿No vieron estas 36 lesiones? Si la acompañaron hasta el momento en que murió, ¿nadie vio nada? A ver. ¿Que esperaron tanto tiempo? No. Hay una situación aquí que es rara, extraña en el tema médico. Primero vamos a hacer una cosa. La familia ha declarado, y los hermanos han declarado, que ellos vieron las lesiones. Vieron parte de las lesiones al menos. Se lo comunican al doctor Vences, le piden una explicación de las lesiones y este le refiere que era producto del conozco, eso lo sé, pero entonces no es que no lo vimos, porque si una persona ingresa, pone a su paciente, a su familiar, en una clínica que se supone es una clínica muy seria, se supone que estamos en manos de médicos responsables, que son muy profesionales, entonces, ¿qué nos toca? Creer en lo que nos dicen los médicos. Yo le doy, es algo tan lógico como ello. Totalmente, doctor. Yo le doy la razón, pero me estoy tratando de poner en una línea media y actuar un poco como abogado del diablo. O sea, si yo llevo en una clínica seria a un familiar y la veo golpeada, que evidentemente se queja de dolor y demás, le digo al médico tratante, revísela, y después cuando tengo que enterrar a este ser querido, leo, sí, aneurisma, y no hay una sola frase escrita por el doctor que hable de todo lo que vi, automáticamente hago una denuncia. Digo, algo pasa con este señor, este doctor. ¿Quién es? ¿Cómo es posible? No. Un momentito. No olvidemos que el tema del aneurisma sale en el hospital y todos creíamos, hablo por la familia, se creía de que efectivamente la señora murió víctima de un aneurisma. Hasta ahí estamos clarísimos. Hubo el tema de la denuncia, el Ministerio Público investiga, se hace la diligencia del vestido, se hace la necropsia y la necropsia arroja un estado muy diferente al que habían expuesto los médicos. De acuerdo, y eso es lo que se tiene que esclarecer, como dice el doctor Julio Rodríguez, y coincide José Pablo Baraybar, para saber qué fue. Y dejemos algo claro. El proceso se va a ventilar dentro del Poder Judicial y no en otro ambiente, no en un set de televisión. El único ambiente para llegar a esto es el Poder Judicial y es ahí donde se tiene que desarrollar. No hay otro momento. Doctor, entonces, en un eventual juicio, ¿no es cierto? Tenemos que ir terminando, pero ¿dónde cree usted que está ahora mismo Polo Lórtiga? No tenemos la menor idea. Pero para ustedes igual, lo ha dicho usted, y yo en ningún momento quise manifestar lo contrario, ojo, creo que no me entendió muy bien. Cuando hablo de condena me refiero a la sensación y al veredicto que uno mismo saca, ¿no? Sin esperar lo que la justicia pueda determinar. O sea, como que a mí me pueden condenar, pero no me refiero a que exista una sentencia del Poder Judicial. Pero para ustedes, ¿él es la persona que acabó con la vida de Edita? Nosotros somos respetuosos de lo que dice el Poder Judicial. El Poder Judicial dice que existe un peritaje. El trabajo del perito ha sido trabajar el cuerpo y decir la causa de lo que pasó, de qué y las causas que se dieron al cuerpo. Sí, ahora, pero según José Pablo Baraybar es un solo el perito, ¿eh? Perito. Perdón, hay un perito, que es la doctora Medina, y el perito de Medicina Legal de Piura. No olvidemos, son dos peritos. A ver, José Pablo, antes de terminar, ¿estás escuchando al doctor Juan Manuel Díaz? Y tengo el expediente delante mío. Pues entonces, ¿cómo se llama? Hablemos también claramente. Te lo puedo básicamente leer. La hermana de Edita Guerrero, en declaración a la Fiscalía, dice aquí que le avisaron que estaba en el hospital, la encontré en una camilla presentando en un pómulo una hinchazón color medio verde y su labio presentaba como resto de sangre. Cuando le pregunté qué había pasado, se puso a llorar y me dijo que se había mareado y que no recordaba más y cuando se despertó ya tenía el rostro magullado. Entonces de ahí viene el tema del aneurisma. Entonces el tema es el siguiente: el creer en esa necropsia es un acto de fe.
¿ok? Y francamente quiero aclarar una cosa acá. Yo no represento ni soy parte de este proceso. Yo no conozco el caso, no sé nada más que lo que me enteraron, ¿ya? Es que el Ministerio Público el día de hoy me ha salido con algunas amenazas que son un poco recomendables, pero bueno, es un tema. Sí, ha amenazado con denunciar a los que opinen, digamos, según ellos, de manera irresponsable. Sí, la libertad de expresión en el país es un poquito complicada. Pero bueno, el tema no es ese. El asunto es el siguiente. Si esta persona entra al hospital y en el hospital le hacen la angiotomografía, la tomografía y lo demás, eso no es falsificable, ¿correcto? Eso está ahí. Esto ha sido ya visto por neurocirujanos que no tienen nada que ver con el caso. La prensa ha consultado a más de uno, hay a más de uno que opina de hecho, mire, acá está aneurisma, acá está tal cosa, y no hay luxación atlanto-occipital. ¿Por qué esta luxación, que es por una hiperextensión del cuello, o te mata en el 90% de los casos, o te deja parapléjico al menos? Okay, que José no Pablo. es el caso de este paciente. Entonces, solamente para terminar, sí, lo que trato de decir es que acá no es posible de hacer siquiera un debate pericial, porque una cosa es la historia clínica de la gente que vio a esta persona viva, y otra cosa es la necropsia practicada 3 meses después en un cadáver descompuesto sin perito de parte. Ok, Y sí, la queda carga, clarísimo, la prueba, José la Pablo. fiscalía, nada más. Sí, se nos va el programa y quiero terminar con la participación de mis otros 2 invitados aquí. Te agradezco realmente por colaborar y participar en esta conversación, porque lo que nosotros más queremos es que se sepa la verdad y reunir los elementos que realmente importan. No si se había hecho una lipo y si realmente tenía un amante, porque aparece ahora una que supuestamente andaba con el viudo y que Edita no se llevaba bien con el otro porque el otro era un mujeriego. Eso a quien le hace daño ahora y a quien va a contaminar o a quienes va a contaminar es a los hijos, que son las principales víctimas. Y que los estamos dejando de lado. Ahora. Los estamos y que se olvidando. está, exactamente, O sea, exactamente. Entonces, para terminar, Julio, hace un ratito José Pablo decía, a mí me han llamado para opinar. Yo no soy, digamos, integrante en ninguna de las partes. Y también es tu caso. Nosotros te hemos convocado porque eres un abogado penalista muy conocido y para que opines. ¿Qué crees que tiene que suceder ahora, después de lo que ha dicho José Pablo, de existir 2 documentos que no tienen nada en común, de lo que dice la familia, de que exista un principal sospechoso que está prófugo de la justicia? Mira, yo tengo que decir algo que es muy importante, que además tú lo has recogido en una medida. Tú has dicho, en este caso salió el fiscal de la Nación y has comparado, has mencionado otros casos. En esos otros casos, Ciro Castillo, en esos otros casos, Pfeffer, nunca salió a hablar del fiscal de la Nación. Y ahí ya vemos que hay una enorme diferencia de esos casos respecto a este. Y un dato inclusive adicional que tiene que tomarse en consideración. Yo, a diferencia de esos otros casos, dentro de todo he visto cierto grado de objetividad, de tranquilidad y no una sed vindicativa exorbitante en el lado de la familia de Edita Guerrero. Yo creo que han sido en alguna medida ponderados y dentro de esa ponderación el Poder Judicial en segunda instancia, la Sala, debería valorar los elementos de convicción y sobre todo los elementos ligados a la vinculación de este sujeto con su localidad, a efectos de no dejar pasar por alto lo más importante que son esos 2 menores y no desarraigarlos. Y existen en el sistema legal una serie de mecanismos para asegurar que esa persona afronte un juicio y no se fugue. Y ojo, para terminar, muchísimas gracias, Julio, por haber venido. No, que gracias, acá Juliana. el tema no es que haya, como hay 2 niños, entonces que no se le investiga a Paul Olórtiga. No, por supuesto, que se hagan todos los análisis y la investigación exhaustiva como tiene que ser, y si es culpable, pues que recibe evidentemente una condena, porque nadie puede matar en caso, evidentemente, haya cometido el delito, pero todo en su justa medida, y me quedo con lo que usted dijo, para nosotros la prioridad son los niños, y de verdad me alegro y exprésale mis felicitaciones en todo caso y mi cariño a la familia de Edita Guerrero, porque yo creo que hay que bajarle un poco a la temperatura, no necesariamente a los que están involucrados directamente, sino a todos los que estamos ahí como espectadores, estamos aplaudiendo y esperando más y esperando más. Mire usted, yo quisiera dejar algo así para muy terminar, claro, para terminar rapidísimo. Entre el tema de la exhumación, la necropsia misma y la inhumación, se han dado un promedio de casi 22 horas. Estuve personalmente ahí junto al doctor Edward Sánchez Rosas, ¿no es cierto? Que era el abogado del señor Paul Olórtiga. Era porque ya no lo es. Entonces, todo esto
ha llevado a sacar pruebas, múltiples pruebas, y sobre todo todo el proceso ha sido fotografiado y filmado ininterrumpidamente. Todas las pruebas, todo está en medicina legal. Ahora, quien quiera objetar el peritaje, es esencial que pueda tener acceso a estos medios probatorios. No, de acuerdo con ¿No es usted. cierto? De acuerdo Entonces, con usted. después de que quien tenga Sí. acceso a estos medios probatorios, puede objetar. Y es válido. Doctor es Díaz, legal, mientras no más hay claro ningún esté el problema. asunto y las pruebas Es estén totalmente legal. y que sean de fácil acceso para quienes Ahora, realmente quieren investigar, ahora, para terminar, pues perfecto, otra pero el cosita. Ministerio Público no debió salir en una conferencia de prensa y decir esto no fue aneurisma, a esta señorita la mataron. Entonces, claro, si los dice el Ministerio Público y quien avala esta versión es el propio fiscal de la Nación, pues obvio que la gente va a decir Pablo Ortiga a la hoguera y que empiece el caserío de brujas. Y recordemos, y ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias a los dos, que acá lo principal son esas dos criaturas que tienen que estar tranquilas y que no son trofeo de nadie y tampoco de la Fiscalía y del Ministerio Público. Así me despido, señores. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias, doctor Díaz. Gracias, Julio. Juliana. Gracias, José Pablo, desde El Salvador. Creo que hemos tratado de manejar el tema de la forma más honesta y decente posible, dadas las circunstancias y la coyuntura que a muchos medios y a muchos periodistas, desgraciadamente, se les está escapando de las manos. Nos reencontramos mañana jueves con más aquí en El Estilo Juliana. Duerman bien. Chao.